Así que estamos ahí atentos a poder conectarnos con nuestro panel del día de hoy, a quien ya vamos a saludar de inmediato. Nos acompaña Valentina Olivares, encargada de contingencia política de Rumbo Colectivo y coordinadora de la revista Rumbo. ¿Cómo estás, Valentina? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Valentina, gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo mismo que al Siempre un concejal gusto. de la comuna de La Florida, por Renovación Nacional, Felipe Mancilla. También, Felipe, muchas gracias. ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí estábamos planteando un poquito el escenario que se ha estado configurando en torno a la salida de Juan Andrés Lagos desde La Moneda. De alguna manera también la forma en que se ha estado generando estos roces dentro del conglomerado de gobierno. Pero me quiero quedar también con las apreciaciones que tienen ustedes respecto a este tema. Después voy a ir desglosando algunos otros elementos que han estado surgiendo a raíz de lo que fue esta decisión. Pero Valentina, parto contigo para ir también comentando un poquito contigo la apreciación que tienes de lo que se ha generado en torno a esta polémica que de una u otra forma también ha venido con desmentidos de parte de La Moneda, y cuánto puede ir también afectando la relación entre los socios de la coalición oficialista. Yo tengo la impresión de que decisiones como esta, que son decisiones que caen en último término en la autoridad responsable, en sus equipos de asesores, no tienen mayor incidencia en la relación entre los partidos que conforman el oficialismo, ¿no? Son decisiones que ocurren con frecuencia, ¿no? Es parte de lo que significa gestionar, administrar y proyectar el trabajo de los equipos, y no veo que haya como un mayor perjuicio, digamos, en la relación que tienen el Partido Comunista, Frente Amplio y Socialismo Democrático hoy día en el gobierno. Al contrario, es una relación que, por supuesto, con diferencias, porque son partidos y proyectos políticos distintos, pero que son capaces de gobernar en conjunto. O sea, al contrario, es una alianza que ha logrado ir construyendo equilibrios, que ha logrado mostrar avances en las agendas de cada quien, construyendo una agenda de conjunto que ha logrado conciliar aspectos tan sentidos por la ciudadanía como son las mejoras, las condiciones de la calidad de vida, digamos, en la capacidad para llegar a fin de mes, una mayor presencia del Estado y fortalecimiento de lo público en la vida cotidiana, en las comunidades, en los barrios, y por supuesto también una agenda que es muy prioritaria para Interior, que es el caso de lo que estamos hablando hoy día, ¿no? Por su responsabilidad, que tiene que ver con enfrentar una crisis de seguridad no solamente con respuestas inmediatas ante la urgencia, sino que construyendo infraestructura institucionalidad, que estábamos al debe, y todo el empuje de esa agenda, los avances en términos de gestión, han sido producto justamente de una buena relación que se ha ido consolidando en el tiempo, en la que por supuesto siempre hay espacios de mejora, pero no veo que este evento tenga como tenga la potencia o la capacidad de incidir o de tensionar esas relaciones en el gobierno. Yo creo que es más bien un hecho puntual, sí, y que habrá que ver cómo se desarrollan los días, qué tanta repercusión mediática que tiene, y que esa repercusión mediática no necesariamente como refleja la repercusión como política que tienen estos hechos. Exacto, ahí parte mucho también con la forma en que se dio a conocer esto. Por un lado, que se enteraron por la prensa, decían, después se dijo que se le había informado en su momento. Yo creo que por ahí también parte el tema de la polémica. Felipe, me quedo contigo también para que me cuentes un poquito cómo has estado observando también este caso, también parte de lo que nos señalaba Valentina, de la apreciación que tiene de las dinámicas que se están dando dentro del oficialismo. Yo creo, Rodrigo, que las decisiones gubernamentales siempre parten de una premisa, y cuando se toman decisiones no se cuestionan. A unos podrá gustarle y a otros podrá molestarle, pero las decisiones gubernamentales, en la conformación de los equipos, en la reconfiguración misma de los equipos, yo creo que cuando uno trabaja y colabora en el mismo gobierno, no se cuestionan, sino que muy por el contrario se acatan. Ahora, yo entiendo que la decisión de desvincular a este estrecho colaborador del Partido Comunista obedece más bien por él mismo tener una especie de agenda propia más cercana a la del mismo Comité Central del Partido Comunista, que se da en un contexto de ciertos dichos que él tuvo en la participación de una radio, donde señala explícitamente una defensa casi corporativa con la dictadura venezolana del régimen de Maduro,
una colaboración permanente y una señal de apoyo con Daniel Jadue en el proceso que hoy día está siendo investigado en la prisión preventiva, en el fondo, y en un contexto en que el gobierno viene 8 semanas al alza en las encuestas, busca justamente moderar justamente ese tipo de imagen hacia un partido más cargado hacia la extrema izquierda, sin duda alguna. Y obviamente cuando tú tienes un gobierno que va en alza en las encuestas hace muchas ya semanas atrás, y tienes a un colaborador dentro de la Subsecretaría del Interior que tiene agenda propia, por entendimiento, obviamente el subsecretario está en todo su derecho de querer armar o no, o reasignar de nuevo los equipos. Ahora, eso, desde mi punto de vista, tiene repercusiones, evidentemente, y la repercusión más inmediata, desde mi punto de vista, tiene que ver con dos. La primera, cómo quedan las relaciones entre el Partido Comunista, que Juan Andrés Lagos es un estrecho colaborador del Comité Central del Partido Comunista, cercano a Lautaro Carmona, sin duda alguna, pero sobre todo histórico y sobre todo con lo que viene inmediatamente, que son las elecciones de gobernadores regionales y las elecciones municipales. Entonces, ahí hay que ver cómo se va desarrollando todo este tema, donde también tiene a Carol Cariola, que es presidenta de la Cámara. Entonces, hay que ver cómo quedan las relaciones entre el gobierno y el Partido Comunista. Valentina, vuelvo contigo. Hay parte también de la apreciación de Felipe respecto a cuánto pueden afectar la forma en que a nivel mediático quedó de manifiesta esta salida, pero además también trae a colación esta suerte de agenda propia que muchas veces se ha planteado de Lagos mientras estuvo en la subsecretaría como asesor. ¿Cómo también te quedas tú con esos, particularmente esos planteamientos que trae a colación Felipe y que desde la conversación y la discusión política han estado presentes también? Yo creo que más que agenda propia, hay ciertos aspectos que son formales de cuando alguien participa en equipos de gobierno y que tiene que ver básicamente con la incompatibilidad entre esas funciones y seguir manteniendo roles de dirigencia política pública, ¿no? O sea, creo que hay un aspecto que yo no lo veo como algo que sea parte o propio de la cultura del Partido Comunista en el gobierno, por el contrario, siento que es un caso muy, muy particular en torno a la persona de Juan Andrés Lagos, digamos, que tiene que ver con su trayectoria, con sus formas, y de hecho es bastante anómalo en la militancia comunista ese tipo de despliegues o de conducta, ¿no? O sea, lo que se observa, digamos, en lo común es lo contrario, ¿no? O sea, una militancia que suele ser muy disciplinada, de hecho es objeto no solamente de análisis y revisión histórica, también es parte del humor, y casi hasta con el que se describe la tradición y el tipo de militancia que construye el PC. Entonces me parece que es un caso muy puntual, que tiene que ver con poder separar aguas y poder suspender, mientras uno participa en gobierno, las funciones de dirigencia política pública, pero no es la norma, o sea, está lejos de ser la norma. Ni en el Partido Comunista ni en el resto de los partidos que conforman la coalición de gobierno. Pienso que es un poco forzado proyectar estos roces o tensiones súper contingentes en torno a elecciones tan importantes como la de gobierno regional y las municipales, sobre todo porque el oficialismo es el que se ha presentado de manera como más coordinada y con mayor unidad frente a los desafíos que presentan los gobiernos locales, ¿no? No solo las empresas que participan del gobierno actualmente, también se ha sumado la democracia cristiana, y lo que estamos viendo estos días en la prensa es lo contrario, ¿no? Es decir, es Chile Vamos, es Republicanos, es la oposición la que está con dificultades para encontrar marcos mínimos de entendimiento frente a las elecciones municipales y de gobernadoras regionales, ¿no? O sea, declaraciones como por redes sociales de los presidentes de su partido, es decir, les ha costado construir un marco común, ¿no? Y pienso que sí hay una deuda en la capacidad de generar mayores niveles de coordinación en su sector y por lo tanto también desde ahí construir un mayor entendimiento con el resto de las fuerzas políticas para avanzar en las agendas que son más sentidas por la ciudadanía. Hoy día es la oposición la que está en deuda en eso, ¿no? Y no me parece que sea una buena noticia la fragmentación de la oposición, ¿no? Porque cuando esa fragmentación, digamos, se mantiene, cuando ese déficit de coordinación se vuelve un dato de la causa, se instalan o se refuerzan dinámicas, ¿no?
de liderazgos que suelen ser pocos constructivos. Ahí está muy marcada la agenda por el sentido de oportunidad comunicacional. Lo hemos visto también en el comportamiento errático que ha tenido Evelyn Matei en las últimas semanas, en la manera que tiene el Partido Republicano de golpear la mesa. Y eso, independiente de los efectos que pueda tener en las proyecciones electorales de su sector, debilita la conversación política, cuando debiéramos estar hablando de otras cosas, ¿no? Felipe, vuelvo contigo, ahí ya lo planteabas tú, cuánto de estos elementos pueden ir también afectando las relaciones de los partidos dentro de lo que va a ser las próximas elecciones. Quería traer a colación algo que trae la tercera también el día de hoy, a propósito de la salida de Lagos, un encuentro que habría tenido la ministra Janet Jara con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, y según la tercera dice que quienes conocieron de esta conversación, este intercambio, la secretaria de Estado le reconoció a la ex embajadora que los ministros del comité político sí estaban al tanto de la salida del militante histórico y lamentó la forma en que la directiva del partido se enteró de la noticia. Y en el Partido Comunista, por su parte, descartan cortar relaciones con el gobierno ni escalar el conflicto, pero durante la tarde de ayer estaba contemplado que se reuniera la comisión política para profundizar en este tema. De alguna manera están tratando también de ir generando esta suerte de control de daños, y ahí quiero entrar también en el elemento estrictamente electoral, Felipe. No solamente lo que planteaste en tu anterior intervención, sino que también lo que decía Valentina respecto a lo que pasa en la vereda del frente, la manera en que también algunos liderazgos están eventualmente afectando la posición como bloque. Yo creo, Rodrigo, acá hay dos cosas. Primero, esto efectivamente, y es cosa de verlo nomás en el desempeño permanente de Juan Andrés Lagos. Era una persona que tenía agenda propia. Las declaraciones que él manifiesta en Radio Nuevo Mundo no son baladí, no son porque sí. Él tenía una agenda propia de participación mediática, entre comillas, por así decirlo, donde expresaba de manera personal su propia línea de pensamiento, alejada inclusive, podríamos manifestarlo, a la línea de trabajo o a la línea desarrollada por el mismo gobierno. Eso yo estoy constatando un hecho. O sea, cuando el gobierno, en el caso del exteniente Ojeda, que fue asesinado hace un par de meses atrás en nuestro país, el gobierno sostiene que no se puede descartar ninguna hipótesis, inclusive no niega la posibilidad de que pueda haber un intervencionismo venezolano. Lo que hace Juan Andrés Lagos en sus declaraciones es que él descarta de inmediato esa posibilidad de intervencionismo internacional por parte del caso del teniente Ojeda, y se aleja de la tesis sostenida por el gobierno, punto uno. Y segundo, la participación activa de Juan Andrés Lagos en la movilización de apoyo a favor de Daniel Jadwe. O sea, es todo lo contrario respecto de lo que venía haciendo el gobierno, de mantenerse un poco al margen de esa situación, que dejar que los tribunales de justicia participen activamente en la formalización, etcétera. Lo que hace Juan Andrés Lagos es justamente interviene con una agenda propia en apoyo hoy día de un alcalde que está siendo completamente investigado. Y eso evidentemente repercute en la negociación política en hechos que son tan relevantes como la conformación de el staff que va a disputar las próximas elecciones municipales de gobiernos regionales. Un ejemplo muy evidente, y aquí yo tengo una diferencia con Valentina. Ella dice que es una militancia muy disciplinada. Al contrario, hoy día quien está sosteniendo la tesis de llevar un candidato propio por la gobernación metropolitana es el mismo Partido Comunista. Y si eso no es un cuestionamiento a, entre comillas, desarmar los equilibrios de conformación de lista, bueno, entonces yo no sé qué será, pero si alguien manda recado por prensa de que va a llevar candidato a la gobernación metropolitana, bueno, ahí tú tienes un hecho tácito de militancia poco disciplinada en el fondo. Aprovechemos estos minutos que nos quedan antes de la música para ir cerrando ideas. Valentina, te dejo ahí la palabra. Sí, yo creo que uno de los efectos lamentables que tienen como la amplitud de cobertura que sobre este tipo de eventos que de verdad son parte de las atribuciones regulares que tienen las autoridades, es que nos dificultan hablar de los desafíos realmente importantes que, por ejemplo, hoy día está enfrentando Interior, y suponer que las declaraciones, que estando de acuerdo que digamos, más independiente del contenido, están fuera de lo que corresponde como campo de acción a una persona que está cumpliendo funciones en el gobierno. La conversación sobre la relación con Venezuela, digamos, para colaborar,
en las materias que son de interés para Chile, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de la crisis migratoria, con la investigación de los casos que acá se han mencionado. En vez de estar conversando de eso, estamos hablando justamente de detalles que probablemente no son de relevancia para el caso y tienen repercusión toda vez que la discusión mediática, digamos, le presta atención o le da espacio a eso, ¿no? Entonces creo que también hay que pensar mejor dónde ponemos el foco. Y respecto a lo que se planteaba en torno a la gobernación regional, me parece que los tiempos de negociación de las candidaturas para los gobiernos regionales claramente son distintos de los que ha tenido la conformación de las listas para las municipales, ¿no? Y además tienen un carácter distinto donde se admite por algún grado, de alguna manera, mayor competencia por el carácter que tiene la elección, ¿no? Por cómo se construye esa elección. Entonces me parece que afirmar sobre ese dato que hay riesgos o hay tensiones significativas en el campo del oficialismo para enfrentar los desafíos que tenemos en materia comunal y regional, me parece que no ha lugar, digamos, un pie forzado que yo creo que invitaría, y me parece que es muy interesante también poder hacerlo, conversar sobre cómo está dando la oposición ese debate, ¿no? Sobre las dificultades que ha tenido para encontrar no solamente unidad y acuerdo en términos del diseño electoral, sino de poder contarle al país cuál es su oferta, cuál es lo que para administrar, para transformar un nivel institucional que probablemente es el más relevante y el más significativo en la vida de las personas, ¿no? Que es la primera puerta de entrada del Estado en los barrios, en las casas, y me parece que es esa conversación que es una conversación programática, y es una conversación que tiene que ver con cómo se proyecta el trabajo en los gobiernos locales hoy día, está totalmente fuera de la mesa, ¿no? O sea, desde el oficialismo se han dado pasos importantes en no solamente generar esos marcos de unidad y entendimiento político electoral, sino que también en contribuir a la conversación sobre cómo vamos a seguir mejorando la vida de las personas, ¿no? Y en ese caso en particular, desde Rumbo Colectivo estamos haciendo un trabajo muy relevante, conjunto con el resto de los centros de pensamiento de la centroizquierda, del progresismo y de la izquierda, ¿no? Que tiene que ver con pensar y con identificar buenas prácticas municipales en diversas áreas, ¿no? Tanto en materias de cuidado y apoyo a las personas en situación de dependencia, en gobierno transparente, en los desafíos medioambientales, en los desafíos en materia de seguridad. Estamos contribuyendo al debate público, al mismo tiempo que los partidos y las candidaturas también ponen un sentido de proyección y de transformación claro frente a la ciudadanía. Hoy día no tenemos luces de esa conversación por parte de la derecha. Y todo lo que nos hemos enterado respecto a la conversación municipal y de gobiernos regionales son de sus disputas internas y la dificultad para generar acuerdos. Felipe, también para cerrar este tema, antes de irnos a la música, te dejo el tiempo. No, para nada, yo veo a Chile Vamos bastante ordenadito. Fue la coalición que tuvo mayor participación en elecciones primarias en el último tiempo. Solo por nombrar algunos nombres, Rodrigo, que se me vienen a la mente inmediatamente. Veo completamente desplegado a Sebastián Sichel en la elección municipal por Ñuñoa, con una agenda muy comprometida en querer volver a hacer de Ñuñoa una comuna mucho más segura, más sustentable, con una agenda muy comprometida con los vecinos. A Jaime Belolio en Providencia con una agenda muy comprometida, a Carla Rubilar en Puente Alto, ni que hablar, fue la candidata con mayor voto en la historia en una primaria. Agustín Iglesias, que dio una tremenda pelea justamente en Independencia, solamente por nombrar algunas, Juan de Dios Valdivieso en la gobernación de O'Higgins, etcétera, etcétera. O sea, yo veo a Chile Vamos bastante ordenado, fue la coalición que tuvo mayor participación en las elecciones primarias, donde más candidatos llevamos en la primaria, no hacia el Frente Amplio, que dejó bastante que desear, por así decirlo, pero obviamente todavía queda espacio, todavía queda margen para todavía reafirmar esas 250 comunas y el resto de las gobernaciones regionales en donde se tienen que llevar, obviamente, diferentes candidatos. La diferencia, obviamente, es que lo que busca hacer Chile Vamos es ampliar el marco de negociación, incluyendo a otros partidos y movimientos que históricamente antes no estaban siendo incluidos, entre ellos hoy día Amarillos y Demócratas, para darle espacio y hacer una coalición mucho más amplia, e inclusive dándole espacio de generosidad al mismo Partido Republicano, algo que nunca antes habíamos logrado, y por lo tanto eso obviamente no es fácil de resolverlo de un día para otro, porque hay que tener mucha unidad, mucha generosidad para poder llevar a los mejores candidatos en cada una de las comunas y en cada una de las gobernaciones. Pero decir que es una coalición poco disciplinada, poco ordenada, etcétera, a mí me parece que son declaraciones con más adjetivos que lo que tiene a en la realidad.
9 de la mañana con 35 minutos. Estamos nuevamente con ustedes de regreso acá en Enlace USACH. Atentos además a seguir conversando, debatiendo junto a nuestro panel del día de hoy. Les recordamos que nos acompaña Valentina Olivares, encargada de contingencia política de Rumbo Colectivo. También Felipe Mancilla, concejal de la Florida por Renovación Nacional, con quien hace un rato estábamos ahí hablando de las tensiones que al menos se ven a la distancia a propósito de la salida de algunos de los integrantes en la subsecretaría del Interior y particularmente la figura de Juan Andrés Lagos. Pero vamos a cambiar de temática y particularmente quedarnos con ciertas declaraciones desde el empresariado, particularmente del presidente de la papelera, de la CMPC, Luis Felipe Gacitúa, respecto a las condiciones en el país para inversiones. Un tema que lo planteó en declaraciones al Diario Financiero. Él dijo: nosotros no tenemos inversiones en Chile porque es imposible hacer proyectos en el país. Ustedes comprenden que nadie en su sano juicio va a iniciar una inversión de unos 4.000 millones de dólares cuando el proyecto se puede demorar 14 años. Eso hace que el proyecto no sea rentable. Esto trajo también respuesta por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Él manifestó que no desarrollar proyectos en el país es una decisión de la empresa que no se condice con lo que se ve en otros inversionistas. Dicho eso, Marcel resaltó que en el caso de una empresa que protagonizó uno de los episodios más graves de corrupción en Chile, uno esperaría un poco más de prudencia y un poco más de compromiso en el país. Es parte entonces de las visiones planteadas por Mario Marcel y que es importante también poder verlas en contexto, Valentina, a propósito también de algunos elementos que estuvieron marcando o que siguen marcando la agenda. Recordemos que se está mirando con bastante atención el proyecto de permisología que se está debatiendo en el Parlamento. De hecho, es un proyecto que durante este mes que empieza, mes de julio, va a pasar a sala en la Cámara de Diputados luego de lo que ha sido su paso por la Comisión de Economía, para sumar ahí un elemento a la hora de poder ir pensando en efectivamente cada una de estas declaraciones que rápidamente también empiezan a enturbiar la discusión. Son 33 millones de dólares lo que calculó la Fiscalía Nacional Económica de la colusión del cartel en el que está involucrada la papelera, ¿no? O sea, creo que las señales que ha dado el gobierno para estabilizar la economía, para reactivar el crecimiento, para entregar certezas económicas también a las personas, ¿no?, han sido muy significativas, muy relevantes, con logros en términos de inflación, con Chile calificado, digamos, por el ranking de The Economist como la séptima economía con mejor desempeño a nivel de la OCDE. Entonces son muchos los avances, no solamente en términos de cifras macroeconómicas, sino que en actualización de normas, en impulso de agendas para fomentar y desarrollar aún más nuestra matriz productiva, avances en inversiones y en acuerdos internacionales para el hidrógeno verde, en economía digital. Hay un proceso importante de modernización de empresas públicas, también logros muy relevantes en términos de comercio exterior y finanzas verdes. Es decir, la lista de logros en materia económica del gobierno son muy relevantes. Y creo que la pregunta que deja votando, digamos, la intervención, esta intervención política que hace el empresario de la CMPC es cuál es el rol que le cabe a los empresarios, a los actores del mercado, para construir certezas y para construir un clima de entendimiento donde ellos puedan jugar su rol, ¿no? O sea, no solamente, y eso tiene varias dimensiones, ¿no? ¿Cuál es la relación que construyen con el Estado? ¿Cómo se enfrentan a la relación con el Estado en miras a los desafíos que enfrentamos como país, los desafíos que enfrenta nuestro modelo de desarrollo, pero también la confianza que construyen con la ciudadanía, con quienes son los consumidores y las consumidoras en el día a día, ¿no? O sea, porque los casos de colusión como los que protagonizó la papelera generan un daño muy importante, no solamente en la relación con las empresas, sino que en la confianza, en las condiciones de convivencia en general, ¿no? Y creo que hay muy poca responsabilidad en las declaraciones de las que estamos hablando, y esa falta de responsabilidad es preocupante, ¿no? O sea, esa falta de responsabilidad
y falta de compromiso democrático, ¿no? De encontrar y participar de la búsqueda de alternativas que mejoren nuestras condiciones de vida, ha sido en parte responsable de varios procesos de movilización que durante los últimos 10, 15 años, que expresan un descontento importante de la ciudadanía con la manera de vivir en Chile, ¿no? Con el fracaso de las promesas meritocráticas que buena parte de la ciudadanía cumple o con la que se entusiasma, digamos, en diferentes modalidades a través de las generaciones. Y hoy día el insistir en ese tipo de respuesta, en ese tipo de comportamiento por parte del empresariado, no garantiza condiciones de paz social, condiciones de estabilidad, y nos distancia de la posibilidad de crecer más y mejor. Creo que son declaraciones bastante irresponsables. Vamos ahora también a retomar con Felipe Mancilla, quien también me interesa saber cómo ha estado siguiendo esta discusión, no solamente las declaraciones del presidente de la CMPC, particularmente la reacción del ministro Marcel, sino que también los puntos que establecía Valentina respecto a la percepción ciudadana respecto a estas situaciones que relevó el ministro Marcel a propósito de la papelera y que de alguna manera también generan cierto rechazo en la ciudadanía, ciertos puntos de vista que plantean desde estos sectores del empresariado. Me quedo contigo. Yo creo, Rodrigo, muy por el contrario. La percepción de la ciudadanía en materia de crecimiento económico, en materia de estabilidad económica, es muy por el contrario respecto de la agenda que tiene el gobierno, que es básicamente nula. Solamente por dar algunos datos relevantes a propósito de estabilidad económica. En materia de empleo, la única fuente laboral que ha crecido en el último tiempo es justamente el aparato público. En materia de empleo por inversión privada crecemos nulo. Segundo, la inflación del año 2023, la acumulada fue cercana al 5%, o sea, estamos por lejos de los mejores años dorados respecto al control inflacionario. En materia de crecimiento económico, el último informe del FMI, el Fondo Monetario en el fondo, establece que los únicos países de la región que van a crecer más que Chile son Haití y Argentina. De eso estamos hablando. O sea, Chile por lejos dejó de ser un país atractivo en materia de inversión. Chile por lejos dejó de ser un país de estabilidad económica. Chile por lejos dejó de ser un país con un crecimiento económico proyectado y permanente. Entonces, a mí las declaraciones que establece Luis Felipe Gacitúa, yo creo que tienen asidero bastante en la realidad. No solamente lo plantea él, lo planteó la SOFOFA en su momento, la planteó la CPC también, porque hay que volver, Rodrigo, a retomar una agenda de proinversión, de pro crecimiento económico, de pro estabilidad económica, inclusive, entre otras cosas, porque al final del día, Rodrigo, no puede ser razonable que los grandes proyectos de inversión, que hasta la fecha han sido nulos, solamente tenemos la botillería, por así decirlo, en palabras simples, de Chile es bastante limitada. Se debe mayoritariamente a recursos naturales y específicamente a recursos mineros, donde las grandes inversiones solamente obedecen a la explotación del litio y cobre. El resto de las inversiones tienen bastante trabas desde el punto de vista de la permisología. O sea, ahí hay un debate que dar, donde hemos visto un gobierno que, si bien planteó la tesis de mejorar los estándares, hasta el momento la agenda legislativa no se ha movido. El gobierno no le ha puesto mayor urgencia a esos proyectos de ley que envió en su momento. Y hoy día el estándar que tú tienes, que cuando buscas realizar proyectos de grandes inversiones, el promedio de años, básicamente lo que estamos hablando, en lo que se demora salir y aprobarse esos proyectos de inversión para luego tener rentabilidad, son más de 15 años. Y eso para ninguna persona es atractiva para poder invertir. Entonces, después nos quejamos por qué tenemos fuga de capitales y por qué los grandes empresarios, como las MPC, en vez de invertir en Chile, buscan invertir mejor en Brasil, porque los proyectos tienen mayor rentabilidad, porque las trabas burocráticas son menores y porque la permisología es mucho menor respecto a la de Chile. Uh-huh. Valentina, vuelvo contigo para ir también entrando en el tema de agenda. Ahí Felipe no ha estado del todo conforme con lo que se ha estado haciendo por parte del gobierno, lo que tiene que ver también con la agenda que se ha llevado adelante, con con el convencimiento que se ha tratado de llevar adelante aquello en el Parlamento. Lo decía yo también en la introducción. Este proyecto de permisología está ahí a la expectativa de ser visto en sala durante el mes de julio. Recordemos que antes de la cuenta pública estuvo también
también una discusión respecto a tratar de acelerar esa gestión. Finalmente hay elementos que están complicando un poco el avanzar, por ejemplo, esta petición o esta indicación de eliminar la creación de un servicio público que estaría a cargo de este tema. Pero me quedo contigo también para entrar en esta misma temática y efectivamente saber por dónde también están las claves para generar un mayor convencimiento y a su vez mayor confianza en el mundo del empresariado, tomando en cuenta que hay un proyecto de ley en el Parlamento, pero pareciera que desde esa perspectiva no está siendo del todo convincente. A ver, varias cosas. Primero, estamos teniendo esta conversación sobre los resultados en términos de estabilización y de crecimiento económico en un país para el cual se proyectaba una entrada en recesión, cosa que no ha ocurrido, todo lo contrario. Todas las proyecciones están de crecimiento para Chile, superan, digamos, las estimaciones, digamos, que había hace un tiempo y están todas entre, la más pesimista entre el 1,8, Hacienda habla de una proyección de crecimiento del 2,7 del Producto Interno Bruto para este año, lo que es mucho mejor de lo esperado, y es justamente la limitación, ¿cierto?, como el freno, digamos, de la inflación, que estaba muy, muy elevada cuando se asumió el gobierno, lo que ha sido también parte de los logros más significativos, que tiene un impacto muy concreto en la vida de las personas, ¿no? Y en materia de fomento a la inversión, o sea, se ha frenado el abandono de capitales de Chile, se ha aumentado la inversión extranjera y se han desarrollado estrategias muy completas para fomentar la inversión en Chile, no solamente lo que se mencionaba sobre el avance del proyecto sobre permisología, que como tú bien comentabas, avanza en su discusión ahora en julio, sino que estamos hablando de planes, solamente comentar las medidas del plan de Invirtamos Chile, donde participaron también los gremios empresariales, y se avanzó, digamos, en varias materias, ¿no? Como en incentivos de inversión relevantes, con garantías estatales de financiamiento de la inversión, mejorando, digamos, la oferta y la diversidad de prestaciones en materia de créditos de Corfo, se ha actualizado el INP, es decir, hay muchos, la lista es muy larga de avances y medidas que no solamente son en términos de resultados macroeconómicos, sino que una conversación y de avance en modernización de nuestra institucionalidad y de la conversación con el sector privado para generar certezas y para promover la inversión en Chile, ¿no? Pero creo que hay varias cosas de la conversación que suelen estar fuera del debate público. Una es cómo el oportunismo que hay para mirar la situación chilena, dejando fuera lo que ocurre como a nivel de concierto internacional, ¿no? Hay un problema importante de debilitamiento de la demanda externa, frente al cual poco tiene que ver lo que hace o no el gobierno respecto al mundo privado local, ¿no? Es decir, hay condiciones de contexto que efectivamente están haciendo que la economía internacional atraviese por un momento de mayor incertidumbre. Y por otro lado, digamos, yo creo que la falta de compromiso, la falta de visión del propio sector privado, de ir construyendo esa certeza y de ir adecuándose a los tiempos también para invertir y desarrollar sus proyectos en Chile. O sea, las mismas vocerías de las cuales hacía referencia Felipe, son vocerías empresariales que se han resistido durante décadas a avanzar en transformaciones y ajustes a la matriz productiva en nuestro país, que entre otras cosas es una de las causas del estancamiento de la productividad que tenemos hace muchísimo tiempo, digamos, hace más de una década, cuestión que no es responsabilidad de este gobierno, ¿no? Entonces, evidentemente hay aspectos más estructurales del funcionamiento de nuestra economía que requieren de transformaciones importantes, pero son esos mismos sectores que hoy día interpelan al gobierno quienes han decidido no jugar un rol y al contrario oponerse a avances y ajustes en el funcionamiento de nuestros mercados que permitan un desarrollo más equitativo, más sostenible, más justo. Y en eso también se juega parte de la certeza y del clima para la inversión en Chile, ¿no? Y son elementos de la conversación que parece que se dejan oportunistamente fuera del debate, y se vuelve a insistir en la responsabilidad de los actores políticos y la responsabilidad del Estado en muchos aspectos que también tienen que ver con el desempeño de los propios mercados, ¿no? Entonces es bastante contradictoria la relación que tienen las grandes empresas hoy día con la conversación sobre el estado de nuestro modelo de desarrollo y nuestras proyecciones económicas, porque al mismo tiempo que se quiere limitar constantemente la acción del Estado, ¿no? Se pide, digamos, el cumplimiento, digamos, de compromisos y de medidas que ellos no están dispuestos a hacer. Y creo que es un ejemplo muy significativo de los costos que tiene la falta de disposición
de los gremios empresariales hacer transformaciones significativas en Chile es lo que pasó con la discusión contingente que estamos teniendo hoy día sobre el congelamiento de las tarifas eléctricas, ¿no? Son medidas que se tuvieron que tomar durante el estallido que tomó el gobierno de Sebastián Piñera. Mismo todas las medidas de transferencias directas que se produjeron durante el estallido y que por supuesto calentaron la economía, y esas medidas de emergencia se tomaron en un contexto donde nuestra sociedad no es capaz de garantizar condiciones básicas de justicia y de una economía cotidiana que sea sostenible para las personas. Cuando los mercados, cuando los actores del mercado no están dispuestos a contribuir en la generación de un pacto social que genere certezas, las emergencias obligan a ese tipo de decisiones que al final terminan perjudicando a los propios mercados, ¿no? pero principalmente a la ciudadanía. Entonces creo que hay demasiadas contradicciones y una presión muy significativa sobre el Estado y sobre la política que hace que el mundo empresarial se deslinde de sus propias responsabilidades. Me parece que es bastante complejo. Felipe, vuelvo contigo. ¿Observas ahí algún grado de oportunismo a propósito también de los factores extra, más allá de lo que puede hacer una gestión gubernamental a los que alude Valentina? Y lo otro también, posiciones que pueden ir obstruyendo el poder ir avanzando en ciertas políticas, en ciertos horizontes en torno efectivamente al tema de la inversión en nuestro país. ¿Cómo lo ves tú? A ver, Rodrigo, más que oportunismo del sector privado, yo veo preocupación del sector privado. Preocupación por querer invertir y porque los estándares del Estado hoy día no se adecúan realmente a las necesidades que se están teniendo para el sector privado para que puedan llevar proyectos de inversión. A mí me impresiona cuando yo escucho a Valentina frases como la falta de compromiso y las disposiciones para mejorar el ambiente por parte del sector privado. Pero ¿de qué estamos hablando? Si el debate por la permisología que hoy día existe a nivel del Estado de Chile no lo levantó el gobierno. Fue el mismo gremio del sector privado, la SOFOFA, la CPC, la CMPC, inclusive, entre otros gremios empresariales que levantaron el debate por la permisología. Entonces, eso, desde mi punto de vista, no se le llama oportunismo, se le llama preocupación por querer invertir, levantar un tema, una agenda que hoy día el gobierno en ese momento no la estaba tomando, porque había una genuina preocupación por la fuga de capitales respecto de los proyectos de interés, o sea, los proyectos de inversión, perdón, para querer mejorar los estándares económicos al interior de nuestro país. Por una ecuación, inclusive, Rodrigo, casi obvia. Cuando tú tienes proyectos de inversión, al final lo que generas es mayor capacidad de crecimiento económico y mayor capacidad de generación de empleo. Desde el punto de vista del crecimiento económico, a mí me llama profundamente la atención las declaraciones de Valentina, porque dice, hoy día tenemos proyectado un crecimiento del casi 4%. ¿De qué estamos hablando? Si el crecimiento del año 2023 fue del 0.2 del PIB. Dije eso, o sea, te corrijo. La proyección está la más pesimista entre 1,8 y la más optimista entre 2,7. La más optimista. Lo que a mí me impresiona es que el ministro Marcel, cuando termina el año 2023 en enero y sale el Banco Central sacando su informe de crecimiento económico, que fue del 0,2, lo sale celebrando. ¿Pero de qué estamos hablando? El ministro Marcel celebrando un crecimiento económico del 0.2 del PIB. Pero si eso es esta inflación a esta altura. Ya estamos hablando. Segundo, cuando tenemos a un Estado que no genera crecimiento económico, no genera empleo, o mejor dicho, las condiciones para ello, cuando tú analizas todas las variables, Rodrigo, y esto está en todos los informes económicos del Banco Central, de la política macroeconómica, si esto es obvio, 3/4 de las variables respecto del nulo crecimiento económico son variables endógenas, no son factores externos. Te entrego un dato, Rodrigo. Hoy día el valor del cobre en la Bolsa de Londres se transa casi a niveles históricos. De eso estamos hablando. Y hoy día me dicen que básicamente el nulo crecimiento económico se debe a factores exógenos. Mentira. El nulo crecimiento económico que tiene hoy día Chile se debe 3/4, según los informes del Banco Central, a factores endógenos y segundo, al debate de la permisología. Porque, Rodrigo, no puede ser razonable que tú quieras invertir en este país y te demores una década en sacar todos los permisos. Te entrego otro dato que yo lo veo desde el punto de vista más local, desde el punto de vista de las municipalidades. Tú sabes todas las trabas burocráticas que te entregan, por ejemplo, las direcciones de obras para generar proyectos de inversión desde el punto de vista de la edificación a altura o inclusive las mismas viviendas sociales. Pero eso es una locura y nadie toma ese tema por parte de la modernización de las municipalidades para apurar, acelerar, por ejemplo, todos estos temas. Hay alcaldes de tu sector procesados, hay alcaldes de tu sector procesados por un exceso de facilidades, al mercado inmobiliario que ha generado costos muy importantes. O sea,
cuando los mercados no están dispuestos, cuando lo... se llama Daniel Jadwe, Valentina, no, yo no conozco otro. ¿Me puedes decir cuál otro con prisión preventiva? Donde Juan Andrés Lagos iba a las marchas en favor de él. Yo creo que es importante como mantener un nivel de honestidad y transparencia importante en el debate. Lo primero, como creo que es un poco molesto hacer esta corrección, yo en ningún momento hablé de una predicción de crecimiento de 4%. Estábamos hablando de las cifras de inflación, ¿no? Del bajísimo nivel de inflación que estábamos respecto a cuando se asumió el gobierno, que estaban por sobre 2 dígitos, y hoy día estamos bajo el 4%, ¿no? Y respecto a la proyección de crecimiento, hay que ponerse de acuerdo respecto de cuál es el punto de partida al cual se construye la comparación, ¿no? Es decir, cuando se proyectaba un estado de recesión y hoy día se proyecta, insisto, el escenario más pesimista, el 1,8, y el más optimista, 2,7% de crecimiento, eso supera con creces las estimaciones de las que estábamos hablando hace un tiempo, y eso es producto, entre otras cosas, de las decisiones que ha tomado el gobierno de estabilización económica. Segundo, creo que tú mencionas un punto muy importante, ¿no? Que tiene que ver con, o sea, creo que el ejemplo de las municipalidades es muy decidor, ¿no? En la medida que los mercados y los actores, en este caso particular del mercado inmobiliario, no están dispuestos a construir y participar de la planificación de la ciudad, conciliando los diferentes intereses y las diferentes visiones que están en juego, eso genera un perjuicio muy importante cuyos costos lo tiende a asumir toda la sociedad a través de los costos que tiene que asumir el Estado. Cuando la ciudad se planifica solamente en función de la necesidad de renta o la edificación libre en altura y en densidad, como ocurrió en muchas comunas de nuestro país, sobre todo en las grandes zonas urbanas, los costos de eso lo paga la ciudadanía. Es cosa de ver lo que ha pasado con lo que está pasando en las dunas de Concón, lo que ha pasado, digamos, en varios sectores en la zona gran metropolitana de Santiago. Los costos de producir, de generar mayor inversión, digamos, en habitación de calle, en descongestionamiento del tránsito, en seguridad, de crear servicios públicos, los costos para esas condiciones de convivencia los pagamos todas y todos, toda vez que no hay una planificación previa, conjunta, adecuada y sostenible de la ciudad. Sí. Entonces, las restricciones de las que tú hablas, primero, no son tal. Segundo, si es que hemos tenido problemas con los permisos de las direcciones de obra y con opacidad en eso, ha sido justamente bajo la administración de alcaldía, digamos, y de una entrega de permisos de edificación totalmente desregulado, con casos y antecedentes importantes en materia de coimas de funcionarios de las direcciones de obras y que tenían vínculos directos con las inmobiliarias y son precisamente actores de tu sector. Eso genera un impacto muy importante en la economía. Déjame saber. Nos queda poco tiempo. Y en último término, voy a poner el último término. Yo creo que tú también mencionas un punto importante, porque estando de acuerdo con que Chile ha vuelto a crecer, como por sobre las proyecciones que estimaban que íbamos a estar en un estado de recesión, es cierto que el puro crecimiento, que el crecimiento por sí mismo no logra resolver todos los problemas que tiene nuestra economía, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la disposición que tiene tu sector a poder habilitar al Estado y habilitar a los actores que participan de esta conversación de tomar decisiones que puedan apuntalar otra dinámica de desarrollo? Sí, porque cuando hay una relación tan importante... Rodrigo, Valentina, escuchemos a Felipe porque nos queda muy poco tiempo y quiero la única disposición y que yo espero, Valentina, de tu sector político es que se ponga de verdad detrás de una causa que es generar mayor crecimiento económico, mayor inversión y mayor empleo, y que no sea la maquinita del Estado la única que genera pega y específicamente para los operadores políticos de tu sector. Y lo segundo, ¿quién dice que la planificación urbana y el crecimiento económico son cosas opuestas? Yo creo que eso es una caricatura lo que levanta Valentina. Puede haber planificación e integración urbana sin duda alguna y a la vez puede desarrollarse proyectos de inversión relevante al interior de una comuna. El punto, Rodrigo, no tiene que ver con que dos cosas distintas son opuestas como lo plantea Valentina. El punto tiene que ver cuál es la agenda legislativa que hay detrás para apurar todas esas trabas burocráticas que hoy día existen al interior de una comuna o un municipio para que los proyectos de inversión, de desarrollo urbano o de desarrollo inmobiliario se puedan sacar en el menor tiempo posible. Solamente te doy un dato que es desgarrador. El megaproyecto de edificación en la comuna de Ñuñoa tuvo todas las trabas burocráticas, inclusive el servicio de evaluación ambiental
eh, trabando la pelota para que ese proyecto no se pueda desarrollar. ¿Sabes en qué es lo que terminó? En una cuasi formalización respecto de la negación a los permisos de edificación. Vean lo que hizo Daniel Jadue con los proyectos Bellavista, la negación arbitraria para entregar la recepción final de obras. Ahí lo tienen, Valentina, a propósito de lo que tú hablabas, de cómo intervienen los alcaldes, ahí tienen un ejemplo muy concreto de cómo un alcalde arbitrariamente negaba los permisos de recepción final de obra a un proyecto de desarrollo inmobiliario. Entonces, cuando tú me hablas de estas cosas, pongamos la pelota en el piso y seamos totalmente justos de lado y lado. Sí, Valentina, Felipe, se nos acabó el tiempo, son las 10, podríamos estar mucho rato más conversando. Yo quiero agradecer el tiempo que han tenido con nosotros, el poder discutir estas temáticas, poder debatir y generar entonces estos conceptos con nuestra ciudadanía. Un abrazo a ambos, que estén muy bien. Chao, chao. Saludos.